Bienvenidos, bienvenidas a Data Animal. Hoy estoy con Sergio Federovisky, ex viceministro de Ambiente de la Nación, periodista ambiental, biólogo. Y hoy vamos a tratar un tema, bueno, que está en boca de todos. Los carpinchos. ¿Hay superpoblación de carpinchos o están reagrupándose porque no saben a dónde ir? Antes que nada, gracias por la invitación. Y gracias por tratar un tema de estas características desde esta perspectiva, porque parece que la única perspectiva posible es cómo hacemos para evitar que los carpinchos nos invadan, cosa que es un despropósito, conceptualmente hablando. Para decir que hay superpoblación de carpinchos habría que hacer un estudio. Yo soy biólogo, por lo tanto te podría hasta indicar cómo debería ser ese estudio, hacer un análisis del área que ocupan hoy los carpinchos, de cuál es su capacidad de reproducción, de cuál es la capacidad de carga del ecosistema en el que viven los carpinchos, y en todo caso llegar a una conclusión respecto de si en determinada zona, en determinado área, existe algún tipo de superpoblación. Decir ligeramente que hay superpoblación de carpinchos porque invaden mi jardín me parece como menos una temeridad, como mínimo. La gran paradoja que yo veo en esta discusión es que aquella gente que elige o dice elegir irse a vivir a la naturaleza y termina viviendo en un country, odia a la naturaleza, porque los carpinchos son ni más ni menos que la naturaleza, mucho más que los jardines maravillosos que tienen llenos de plantas exóticas y con mascotas, que no son la naturaleza en el sentido que se presupone que es aquello que esa gente va a buscar. Sí. ¿Por qué están apareciendo en lugares donde antes no estaban? No es cierto, están en los lugares en los que siempre estuvieron, simplemente que fueron expulsados de esos lugares y naturalmente por distintas cuestiones aparecen o reaparecen más vivaces en esas áreas. ¿Cuáles son esas cuestiones? Primero, no hay un mandato carpincho que dice vamos a retomar nuestras tierras que nos han sido arrebatadas por los usurpadores. Eso no existe. El carpincho lo que tiene es una cosa muy básica, hambre. Tiene hambre y va a buscar un hábitat que le sea familiar. ¿Cuál es el hábitat familiar para el carpincho? El agua, el pasto, son vegetarianos. Y además hay una particularidad de toda la zona de los ex humedales, porque han sido obturados como tales, del norte del área metropolitana de Buenos Aires, que es que el carpincho no tiene predador. Sabemos que en la ecología como ciencia, no como sentimiento, se señala que la interacción entre las distintas especies que integran ese ecosistema está dada por su trama trófica, es decir, por quién se come a quién, por decirlo groseramente. Y el carpincho dejó de tener predador. El predador era el jaguareté, en algunos casos el zorro, para los carpinchos más chicos, etcétera. No tiene predador, por lo tanto, tiende a crecer exponencialmente mucho más allá del límite que le impondría la propia naturaleza en un estado de equilibrio. ¿Esto se podría haber prevenido con un estudio previo de...? Por supuesto, por supuesto. No sé si prevenido en el sentido de evitado, pero sí se podría haber analizado qué pasaba con una población autóctona, y subrayo autóctona, porque los carpinchos son ejemplares propios de esa zona originariamente, y analizar cuál iba a ser el impacto y cuál iba a ser el resultado de obturar todos los mecanismos de circulación del agua, tapiar los humedales, taparlos por completo, reconvertirlos en lagos artificiales, todo eso se llama Nordelta. Y cuál iba a ser el impacto y el efecto que iba a tener sobre esa población. Y probablemente se podría haber establecido que la población iba a crecer, o que se iba a sentar en determinado lugar, o que iba a buscar determinado lugar en detrimento de otro al cual no tenía acceso, porque se le impidió el acceso a muchas áreas que originalmente eran de los carpinchos, y en base a eso, a ese análisis serio, podría haberse realizado un plan de manejo. Sí. Es decir, tenemos o imaginamos o evaluamos que va a haber tantos carpinchos, hay que ubicarlos en tal lugar, hay que darle de comer, hay que permitirles caminos para que puedan acceder al agua, corredores biológicos. Hay una cantidad de herramientas y de instrumentos que podrían haber sido aplicadas, y no esta salvajada de pretender ahora crear una reserva que nadie sabe con qué condiciones ni qué va a contener adentro, para llevar todos los carpinchos, sacarlos de Nordelta y llevarlos a un campo de concentración. Eso te iba a preguntar, ¿están proponiendo esa solución? ¿Con qué base científica?, preguntaría yo. Claro. ¿Con qué base científica?
Yo insisto con una cosa desde hace muchísimos años, hace 40 años que me dedico a esto. Una cosa es el afecto que uno pueda tener por la naturaleza, la empatía que uno pueda tener por la naturaleza, y otra cosa es una ciencia. La ecología es una ciencia, y como tal tiene mecanismos de estudio, de análisis, de obtención de conclusiones, etcétera, que deben ser respetados y que no es simplemente a mí me parece, yo creo, porque yo no opino sobre cirugía cerebrovascular, por ejemplo. Del mismo modo, no acepto que alegremente alguien diga hay que crear una reserva para los carpinchos. Frente a eso pregunto, ¿sobre qué base científica? ¿Cuál es el estudio previo, cuál es la evaluación previa que me indica que la solución posible sería esta? O en todo caso, ¿la solución a qué? Sí. Porque acá el problema es los vecinos que se sienten afectados por los carpinchos. Y la verdad, lo voy a decir en castellano antiguo, menefrega. Porque la verdad es que la molestia que les podría provocar el carpincho es algo que debieron haber evaluado en el momento que se fueron a vivir ahí. Porque además, insistiendo con las paradojas y los contrasentidos, es la misma gente, no digo exactamente la misma gente, pero es gente que seguramente compra un safari fotográfico en el Iberá y se maravilla de ver carpinchos. El problema es que no lo quiero en mi jardín. Yo lo puedo entender, está bien, es un concepto de propiedad privada, un poco mezquino, a mi modesto entender. Hay algunos vecinos que, esto que hablabas vos, que sienten empatía por los animales y por ende les dan de comer, les abren las puertas de su casa, los sociabilizan con sus animales. Error. ¿Qué opinas? Porque el punto no es convertir al carpincho en un sucedáneo de un perro. El punto no es antropomorfizar al carpincho, humanizarlo. Pobrecito el carpincho, voy y lo acaricio. No, hay que dejar al carpincho que viva donde vive. Lo que hay que hacer es buscar mecanismos de convivencia. Este es el desafío. Y existen formas de convivencia. ¿Cuáles serían? Bueno, una es, primero, insisto, hacer una evaluación real de cuál es la población de carpinchos, de cuáles son las necesidades de esa población de carpinchos. ¿A qué me refiero con necesidades? Su alimentación, su acceso al agua, fundamentalmente, sus espacios y momentos de reproducción, sus momentos de control de las crías. Todo eso se estudia. Una vez estudiado eso, hacer un plan de manejo. Hay muchos ejemplos en el mundo de organizaciones sociales que conviven con áreas silvestres, no salvajes, salvaje es otra cosa, silvestres, pueden convivir con la naturaleza. ¿Eso significa no urbanizar esas áreas? No, para nada, pero urbanizarlas considerando cuáles son las demandas que la naturaleza en estado silvestre necesita para poder seguir existiendo. Sí. Porque de lo contrario es matar a la naturaleza silvestre con carpinchos adentro, si es necesario, para poder tener la naturaleza artificial que yo deseo para vivir tranquilo. Eso no es convivencia alguna. ¿Qué opinás que se estuvo hablando también de realizarle las vasectomías a los carpinchos? Vuelvo a preguntar, alfa. ¿sobre qué base científica? ¿Sobre la idea de un veterinario? Me parece temerario una vez más. Me parece temerario. ¿Quién determina que hay un problema de superpoblación de carpinchos? ¿Quién lo determina? ¿El dueño de un jardín porque tiene muchos carpinchos? ¿Qué son muchos carpinchos? ¿8, 100, 2.400, 3 millones, 1? ¿Qué son muchos carpinchos? No lo sé. A priori no tengo por qué saberlo. Es como que los carpinchos vengan mañana y dicen, acá hay muchas personas. Eliminémosla. Pongámosle control de natalidad a las personas porque están invadiendo mi hábitat. Si los carpinchos fueran capaces de pensar en ese sentido de pensar, quizás llegarían a la misma conclusión y sería atroz. Estamos en 1984 de George Orwell, o estamos en Rebelión en la Granja. No debe ser ese el criterio. ¿Son peligrosos los carpinchos? Cero. Aclaremos algo. No hay animales peligrosos en el sentido que el ser humano les da. Hay animales que se defienden, hay animales que se convierten en agresivos cuando se sienten atacados. Incluso hasta los animales más feroces reaccionan de ese modo. No es algo habitual en la naturaleza que pase alguien y un animal lo ataque con agresividad, como sí ocurre entre un ladrón y quien es asaltado por ese ladrón. Eso no existe en la naturaleza. No existe matar por matar en la naturaleza, atacar por atacar, agredir por agredir. Por lo tanto, es muy posible que si un carpincho, una carpincha, en este caso, que tiene sus crías, se siente amenazada,
tiene temor y reacciona en función de eso. Lo mismo le pasa con un perro, le puede pasar con una persona, pero de ningún modo es un animal con el cual no se pueda convivir. Hay cosas que les están sucediendo hoy en día a los carpinchos, bueno, ya es antinatural todo lo que les pasa, pero están teniendo accidentes de forma antinatural. Por ejemplo, los está pisando un auto, los están mordiendo los perros. Si hacemos un lomo de burro para que los autos vayan más lentos para no tener accidentes respecto de los chicos, cosa que me parece fantástica, ciertamente. ¿Por qué no hacemos algo parecido para los carpinchos? Exacto. Un lugar donde los carpinchos puedan cruzar es fácil eso. Se lo puede direccionar, se los puede alentar a que sigan cierto camino, ayudarlos, insisto, corredores biológicos, corredores de naturaleza, etcétera. Eso existe en el mundo, no estaríamos inventando absolutamente nada. Y del mismo modo, ¿por qué no puede haber señalización para los conductores de autos respecto de que hay carpincho? Señor, no pise el carpincho. Y si pisa el carpincho, va a tener una multa. Y si pisa 2 veces un carpincho, le voy a sacar el registro. Y si pisa 3 veces un carpincho, lo meto preso. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué simplemente dejamos en manos del individuo que tiene que ejercer su bondad aquello que tiene que ver con algo en lo cual hay un solo y verdadero ausente, que es el Estado? El Estado municipal y provincial, principalmente, en ese orden, debieran intervenir con un plan de manejo, con un estudio de evaluación del impacto, con un estudio de evaluación de la población del carpincho, con soluciones, con señalética, con indicaciones, con multas, con sanciones, etc. ¿Dónde está el Estado? Entonces, para concluir, ¿estamos muy lejos de tener una buena convivencia entre los humanos y la fauna silvestre? En tanto y en cuanto no entendamos que eso deviene de una política ambiental, sí, estamos muy lejos. Si lo dejamos al albedrío de cada uno de nosotros y respecto del grado de empatía o de bondad que cada uno de nosotros tenga con el animal, estamos mal, porque nunca va a ocurrir, porque probablemente haya más gente que tiene problemas con los carpinchos que las que tiene empatía con el carpincho. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Frente a eso necesitamos un Estado que fije reglas y que diga, señores, ustedes tienen que convivir con el carpincho. Tienen que convivir con los carpinchos. Busquémosle la manera, busquémosle la vuelta, desarrollemos políticas, desarrollemos ideas, pero con una condición, que tengan una base científica. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Te damos un regalito a nuestros amigos de Vitalcam para tus gatitos, para tus gatitos. Engels y Lando. Y nosotros nos vemos la próxima semana en Más Data Animal.